Bueno, vamos a ver, vamos a hacer unos problemas sobre medios en movimiento. Este es un ejercicio que me hacía falta. Es un problema muy importante, es uno de los problemas más clásicos, ¿verdad? La ley de Faraday se llama el disco de Faraday o generador homopolar. Este problema es muy interesante porque porque fue inventado por Faraday, ¿verdad? Pero tiene algunas aplicaciones. Es un problema en el cual hay un disco que es giratorio. Hay un disco giratorio en medio de una inducción uniforme. Quizás esta figura no ayude mucho aquí para entender lo que está pasando, ¿verdad? Pero aquí hay un campo magnético uniforme que está entrando a la pantalla. Ese campo está en todo el espacio, ¿verdad? Está entrando, es uniforme. El disco está girando en sentido horario, así como lo ven ustedes, ¿verdad? Como se encuentra en el plano de la pantalla, o sea, en el plano ZY, el disco está girando en sentido antihorario con una velocidad angular constante. Ajá, entonces, existen contactos deslizantes en el eje central y en un punto P en el borde del disco. Se completa el circuito con cables conductores, ¿verdad? Y una resistencia R. En un punto cuyo vector de posición es R, la velocidad será igual a esto. Esta es la velocidad lineal. Como el disco es giratorio, ¿verdad? Lo que tiene es una velocidad angular, pero podemos encontrar la velocidad lineal mediante esta relación. Y está dirigida tangencialmente. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la FEM para este disco de Faraday. Entonces, para calcular esta FEM, lo vamos a hacer con el campo eléctrico de movimiento. Bueno, entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. Este circuito que ustedes ven está conectado al centro, al centro del disco y a uno de los bordes. El circuito es completo, es cerrado, tiene una resistencia R. Entonces, aquí solamente es de encontrar la FEM, no vamos a calcular corriente, ¿verdad? Solamente la FEM que se produce. Bien, entonces el problema no es tan complicado, solo que hay que hacer un cálculo, ¿verdad? Para obtener lo que es esta velocidad, este producto cruz. Entonces la FEM de movimiento, es un medio en movimiento, es un medio que se encuentra girando, ¿verdad? Entonces la FEM de movimiento se calcula mediante esta expresión, el producto cruz de la velocidad y el campo. En este caso, la velocidad del disco es angular, ¿verdad? Pero tenemos que sacar la velocidad tangencial. Entonces aquí tenemos un triple producto cruz. W cruz R cruz B. Para hacer esto más fácil, lo que se acostumbra es utilizar esta identidad vectorial del triple producto cruz. Lo que pasa es que no está ordenado de esta forma, ¿verdad? La identidad vectorial es esta. Que no hay que aprendérsela, ¿verdad? Estas identidades uno las puede ver en las tablas. Entonces, para colocar la identidad de esta manera, tal y como aparece en la integral, si ustedes ven en la integral, bueno, no en la integral, sino en el integrando. El integrando es B cruz B, que quedaría así, como el triple producto. Entonces, lo colocamos de esta forma, la identidad vectorial, de manera que al colocarlo así, ¿verdad? Le estamos dando vuelta, como esto no es conmutativo, aparece un signo menos. Ese signo menos iría aquí, pero ¿verdad? Ese signo menos lo cargamos en el lado derecho. Multiplicamos ambos lados por menos, de manera que el lado derecho quedaría así. Se invierten los signos. Entonces, ahora solo es de identificar quién es B, quién es C y quién es A. B sería W, la velocidad angular. C sería R y A sería B, el campo magnético. Entonces, una vez con esto ya podemos expresar este triple producto de esta manera. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque es mucho más fácil trabajar de esta manera que con estos productos cruz. Aquí tenemos productos puntos, que son mucho más fáciles, ¿verdad? De obtener que los productos vectoriales. Entonces, R, aquí R es un vector que va del origen, a un punto arbitrario del disco.
localiza un punto arbitrario del disco, ¿verdad? Este vector de posición. Ese punto que localiza el vector tiene una velocidad v. Entonces, aquí ahora vamos a ver. Tenemos aquí dos productos puntos, el producto B cruz R y B.W. B.R es 0, porque estos vectores son perpendiculares. Eso ustedes lo pueden ver claramente, ¿verdad? O sea, el campo magnético está entrando a la pantalla y R está sobre la pantalla, de manera que el ángulo es 90. Producto punto de ellos es 0. Entonces este término desaparece. Solo me queda este. O sea que todo esto se reduce a esto. Esa fue la razón por la que se hace este triple producto, para que el integrando quede mucho más simple. Entonces, aquí, entre paréntesis, tenemos un producto punto multiplicado por R. Hacemos el producto punto B.W. W y B son paralelos. La velocidad angular está entrando a la pantalla y el campo magnético también está entrando a la pantalla. De manera que como son paralelos, el ángulo entre ellos es 0, coseno de 0 es 1. Aquí solo usamos la definición de producto punto y me da esto, multiplicado por el vector R, ¿verdad? Así quedaría. Bueno, entonces, este sería lo que va en el integrando, ¿verdad? Entonces, este producto cruz se reduce a esto. Se integra a lo largo de toda una trayectoria. Esa trayectoria en la que se integra tiene que ser el radio del disco. El radio del disco. Fíjense bien, el DDS sería un DDR. DDR en la dirección radial. Según esto, ¿verdad? Nosotros estamos resolviendo el problema en coordenadas esféricas. Cuando nosotros tenemos figuras circulares, podemos usar cilíndricas o esféricas, pero da lo mismo. Da lo mismo, ¿verdad? Aquí ustedes en vez de R pueden poner ρ. Pueden poner ρ, eso no es ningún problema. Entonces, esto quedaría en coordenadas esféricas, de manera que se integra a lo largo del radio de una línea que va del origen al borde del disco. O sea, fíjense bien, estoy integrando desde el origen hasta el borde, donde está el contacto con el circuito. Bien, entonces, aquí debemos hacer el producto punto R. Tal vez estas coordenadas que yo elegí no son las mejores, ¿verdad? Hubiese sido mucho mejor haber elegido coordenadas cilíndricas para evitar confusión, ¿verdad? Cambiar esta R por ρ. Entonces quedaría de esta manera. W y B son constantes, pueden salir. Me queda la integral de 0 a A, es una línea recta. R de R. Esto se integra y da esto. De manera que la FEN de movimiento queda de esta manera. Es un problema bastante sencillo, ¿verdad? Un medio de W por B por A cuadrado. Esta es la FEN. Eso es todo lo que pide el problema. Calcular la FEN de movimiento. No nos están pidiendo corriente, ¿verdad? Entonces esa sería la FEN. Tal vez la figura acá no sirva de mucha ayuda, ¿verdad? Hay un problema en la guía. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar la guía. Creo que este ejercicio, vamos a ver, está en este ejercicio. Este problema es del disco de Faraday. Aquí la figura ayuda más, ¿verdad? Es un disco que está girando en medio de una inducción uniforme y hay un circuito conectado al disco giratorio. Entonces, ese disco giratorio es el que induce una corriente en el circuito. En este problema de la figura 5, les recomiendo que lo hagan. En este problema se nos pide encontrar la corriente en la resistencia. ¿Cómo van a calcular esta corriente? Con la ley de Ohm. Una vez encontrada la FEN,
van a hacer uso de la ley de Ohm para calcular la corriente en la resistencia. O sea, estamos hablando del mismo problema, ¿verdad? Este es el disco de Faraday. Solo que aquí lo que piden es corriente. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el repaso. Vamos a hacer un problema de la guía. Lo que tenemos acá es el problema de un solenoide largo de radio A, que tiene n vueltas por unidad de longitud. Una espira de alambre con resistencia R rodea al solenoide como se muestra en la figura. Si la corriente en el solenoide aumenta a una velocidad constante, o sea, la corriente está cambiando en el tiempo, pero a una tasa constante y es igual acá. Esto no es velocidad, ¿verdad? Solo es el cambio de la corriente. ¿Qué corriente fluye en la espira y en qué dirección, izquierda o derecha? ¿En qué dirección pasa a través de la resistencia, ¿verdad? Esto lo hacemos en base a la ley de Lenz. Siempre que a uno le piden dirección de la corriente, ahí es donde aplicamos la ley de Lenz. Cuando es un medio en movimiento, ustedes pueden usar el campo de movimiento, ¿verdad? En vez de la ley de Lenz, para no complicarse, pero en este caso el medio no está en movimiento. Tenemos que hacer uso de la ley de Lenz. Si la corriente I en el solenoide es constante, pero el solenoide se saca del circuito y se reinserta en la dirección opuesta, ¿qué carga total pasa a través de la resistencia? Bueno, entonces lo que tenemos es este sistema. Es un solenoide muy largo, es muy largo. No es infinito, ¿verdad? Solo que es muy largo. Hay un circuito completo, el cual tiene en su interior al solenoide. Este circuito tiene una resistencia R. Si la corriente en el solenoide fuese constante, no se induce corriente en el circuito. Pero lo que sucede es que como la corriente está variando en el tiempo, la variación de la corriente provoca un campo magnético que también va a ser variable, ¿verdad? Va a ser variable y eso va a generar una FEN. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular la FEN. Vamos a calcular la corriente, la FEN, la corriente en el circuito y también la dirección en la que fluye. Como les digo, o sea, cuando ustedes hacen los cálculos, el resultado matemático que obtienen no les va a decir nada de la dirección de la corriente. La dirección ustedes la tienen que sacar en base a la ley de Lenz, que es, yo entiendo que es muy complicado, ¿verdad? Hacerlo. Es tal vez la parte más difícil de comprender, ¿verdad? De todo esto, cómo utilizar esa ley de Lenz. Entonces, aquí yo les recomiendo que estas figuras, cuando estén así horizontales, es mejor colocarlas verticales, ¿verdad? Es mucho más cómodo trabajar así. Si colocamos el sistema vertical, nosotros aquí podemos ver de que el campo magnético del solenoide iría en la dirección de Z. El campo magnético solo queda en el interior, ¿verdad? Y el circuito quedaría en el plano XY. Entonces, se nos dice que la corriente está cambiando con el tiempo y ese cambio con el tiempo es igual a K. ¿Por qué me dicen esto? Porque cuando calculemos la FEN, vamos a derivar respecto al tiempo. Entonces la derivada de la corriente respecto al tiempo va a ser K. Por esa razón es que se nos dice, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros sabemos es que el campo magnético de un solenoide es esto. Esto ya lo sabemos. No tenemos que calcularlo. Ahora, lo que sucede es que la corriente, esta corriente ya no es constante, es variable. Pero el campo lo vamos a dejar así siempre, ¿verdad? El campo sigue siendo el mismo. Apunte en Z, positivo, por la dirección de la corriente. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular el flujo magnético con la integral de superficie del campo magnético sobre un área.
Ajá, entonces vamos a ver. Yo quiero obtener la FEN en este circuito. Entonces, en el área que comprende este circuito, hay un flujo magnético, ¿verdad?, que está cambiando en el tiempo. Lo que pasa es que ese flujo solo está atravesando el área del solenoide, que es de radio A, no es toda el área del circuito. Bueno, o sea que el problema, haciendo un resumen aquí, el problema se resuelve en 3 pasos. Primero calculo la FEN, después primero el flujo, ¿verdad? Primero el flujo, después la FEN y por último la ley de Ohm para encontrar corriente. En estos 3 pasos lo resolvemos. Solo que primero se calcula el flujo, porque el campo ya lo conocemos, ¿verdad? No tenemos que calcular este campo. Entonces, si ustedes se fijan acá en la figura, para que tengan un mejor panorama de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Está el circuito está en el plano XY. Este círculo que tengo acá es el solenoide que corta el plano XY, ¿verdad? Que está intersectando el plano XY. El solenoide tiene un campo magnético en su interior que está fluyendo hacia arriba en la dirección de Z positivo, de manera que dentro de este circuito hay flujo magnético. Esta vuelta, la trayectoria que estoy colocando acá, el sentido, es para el diferencial de área. Vamos a colocar el diferencial de área en la dirección de Z positivo también. Entonces, el flujo lo calculamos integrando el campo magnético del solenoide y el producto punto con el diferencial de área, haciendo uso de coordenadas cilíndricas. Integramos, ¿en qué integramos? Integramos en la región por donde pasa el campo magnético, que solo es el círculo, solo es este círculo que está dentro del circuito. Si este círculo estuviera fuera del circuito, ahí no habría corriente de ninguna manera, ¿verdad? Porque tiene que ser dentro del circuito. Entonces, integramos de 0 a, que es el radio de este círculo del solenoide. Integramos de 0 a 2pi en phi. Aquí, el campo magnético del solenoide, esto no depende de las variables de integración, ¿verdad? Ni de ρ ni de phi, o sea que se puede sacar. La integral en phi da 2pi y por último la integral en ρ, que es igual a 1/2 de a cuadrado. De manera que el flujo magnético es igual a esto. Aquí no tiene nada que ver que la corriente sea variable. Aquí no tiene nada que ver eso, no importa. Si la corriente es variable o no, eso no importa aquí. En lo que sí importa que la corriente sea variable es cuando calculamos la derivada del flujo respecto al tiempo. O sea, la ley de Faraday. En la ley de Faraday es donde el flujo tiene que ser variable. Recuerden, ¿verdad? Si el flujo no es variable, por la ley de Faraday, la FEN es 0. O sea que el flujo aquí no, a la hora de calcular el flujo, eso es irrelevante, ¿verdad? Si esta corriente es variable o no. Lo importante es a la hora de calcular la FEN. Entonces, con este flujo, lo que hacemos es usar la ley de Faraday en la forma general. Derivamos el flujo con respecto al tiempo. Todo esto que no depende del tiempo es constante, lo sacamos, por ejemplo, μ sub 0, n, pi y a cuadrado. Pero la corriente está variando con el tiempo, de manera que la derivada de la corriente respecto a t es igual a ¿qué? Es igual a k, ¿verdad? Es igual a k. Entonces, dejamos esto en función de k. Y la FEN sería igual a esto. La FEN me dio negativa. La FEN puede ser positiva o negativa, ¿verdad? La FEN puede ser positiva o negativa. El problema es que la FEN, el signo de la FEN, no me dice el sentido de la corriente.
Porque para el sentido de la corriente hay que usar la ley de Lenz. Y ahí tenemos que revisar el signo del flujo, el signo de la FEN, para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Pero si ustedes saben muy bien la ley de Lenz y si saben muy bien el significado de la ley de Lenz, ustedes lo pueden hacer simplemente analizando la figura, ¿verdad? Viendo el dibujo. Esta parte tal vez es la parte más complicada, ¿verdad? Una vez que yo tengo la FEN, lo que hago es aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente. Cuando hago uso de la ley de Ohm, tengo que utilizar el valor absoluto de la FEN. Entonces la corriente sería esto. Dividimos la FEN entre la resistencia, R, que ya está dada en el problema, R. Dividimos esto y ya tenemos la corriente, ¿verdad? Quedaría de esta manera. Bueno, tal vez el problema o sea, no tiene tanta complejidad, ¿verdad? Lo que sí es complejo aquí es hacer uso de la ley de Lenz, establecer el sentido de la corriente. Entonces, fíjense bien, si nos basamos en la definición de la ley de Lenz me dice que la FEN, la corriente inducida, genera un campo magnético que tiende a oponerse al cambio que lo provoca. Lo que provoca una FEN es un cambio en el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El campo magnético que está fluyendo aquí en la dirección de Z positivo está aumentando en el tiempo. De manera que el flujo magnético aquí está aumentando con el tiempo. ¿Qué va a suceder entonces? En el circuito tiene que generarse una corriente que provoque un campo magnético que se oponga al campo magnético que genera la FEN. Entonces, fíjense bien, la corriente inducida en el circuito tiene que ir en la dirección que está señalado aquí. Tiene que ir, visto desde arriba, tiene que ir en sentido horario. Si yo me paro aquí sobre el eje Z, ¿verdad? Y observo esto hacia abajo, la corriente fluiría en sentido horario, tal y como se muestra en la flecha. ¿Por qué razón? Porque olvídense del solenoide. Si por el circuito fluye una corriente en sentido horario, ¿cuál sería el campo magnético? ¿En qué dirección iría el campo magnético de la espira? Usando la regla de la mano derecha. El campo magnético aquí dentro de la espira, ¿hacia dónde apuntaría? En Z negativo. Apuntaría en Z negativo, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes usan la regla de la mano derecha aquí para la corriente en el circuito, los 4 dedos estarían entrando aquí, en el área del circuito, estarían entrando. Ustedes pueden dibujar ese campo, ¿verdad? Acuérdense del campo de una espira y de un rectángulo. Son vueltas, ¿verdad? Entonces el campo magnético en esta región dentro del circuito estaría entrando en Z negativo, mientras que el campo magnético del solenoide va en Z positivo. O sea que la ley de Lenz es lo que me dice, ¿verdad? De que el campo magnético de este circuito tiene que ir en dirección opuesta a este campo magnético. ¿Pero por qué? Porque este campo está aumentando en el tiempo. ¿Qué pasaría si este campo estuviese disminuyendo en lugar de aumentar? La corriente iría en sentido opuesto. Porque, o sea, para resumirles en palabras simples la ley de Lenz, la corriente inducida tiene que producir un campo que tiende a oponerse al campo magnético original que lo provoca. O sea, el campo magnético del circuito no quiere que el campo magnético cambie. O sea, si este campo magnético está aumentando, el circuito trata de que no aumente, se opone al aumento. Y si este campo magnético está disminuyendo, el circuito no quiere que disminuya y tiende a oponerse. O sea que si este campo magnético del solenoide estuviese disminuyendo en el tiempo, o sea, se estuviese haciendo cada vez menos intenso,
la corriente fluiría en sentido antihorario, de manera que el campo magnético de la espira iría apuntando en Z positivo. No sé si me explico en esa parte o si más bien están confundidos. No sé si quedó claro. Pues esta sería, ¿verdad? Entonces esta sería la corriente. Como les digo aquí, al obtener uno esta FEN, con esto no podemos decir directamente hacia dónde, aunque yo en la clase yo les di unos tips, ¿verdad? Sobre la ley de Faraday. Lo que pasa es que yo he notado que a los alumnos eso más bien les confunde más, porque ahí tienen que hacer uso de un montón de reglas, ¿verdad? De la mano derecha tienen que hacer uso, tienen que utilizar el signo del flujo, el signo de la FEN y la regla a la mano derecha. Entonces, al usar ese método es bueno, funciona. Lo que pasa que el estudiante siempre se confunde porque son un montón de, como les digo, de un montón de reglas las que tienen que usar, ¿verdad? Entonces la ley de Lenz hay que aprendérsela de memoria, su significado y el enunciado, ¿verdad? La ley de Lenz. Hay que aprendérselo. Porque en algunos casos, como ustedes ven, tenemos que hacer uso de la ley de Lenz. No es como en el campo de movimiento, ¿verdad? Que el campo eléctrico de movimiento ya me da la dirección de la corriente inducida, ¿verdad? Pero en este caso el medio está en reposo. El medio es el circuito. Entonces por esa parte es un poquito más complicado. Bueno, en la siguiente pregunta es si la corriente I en el solenoide es constante, pero el solenoide se saca del circuito y se inserta en la dirección opuesta, ¿qué carga total pasa a través de la resistencia? Bueno, entonces lo que sucede acá es que, bueno, el problema no da mucho detalle, ¿verdad? Ese es el inconveniente aquí. Por eso es que tal vez cuesta resolver estos ejercicios, porque a veces no dan tanta información, ¿verdad? Aquí dicen que el solenoide se saca y se reinserta, pero, o sea, lo dejan ambiguo, ¿verdad? Porque yo podría sacar el solenoide hacia arriba o hacia abajo. Eso no se me explica, entonces yo lo voy a hacer como yo quiera, ¿verdad? Lo vamos a hacer, vamos a retirar el solenoide hacia abajo y después lo vamos a reinsertar. Pero nos dicen que se reinserta en dirección opuesta. O sea que, según la interpretación aquí que podemos hacer es que el solenoide al reinsertarlo hay que hacerlo en dirección opuesta, ¿verdad? O sea, el campo magnético del solenoide tiene que quedar en dirección contraria cuando se reinserte. Lo vamos a hacer así, vamos a ver. O sea, en el inciso B, la corriente ahora es constante, ya no es variable, es constante. Y queremos calcular la carga que pasa por la resistencia. En este proceso, fíjense bien, si la corriente es constante, aquí no se genera FEN, no se produce FEN. ¿De acuerdo? No existe FEN ni corriente inducida en el circuito porque la corriente es constante y por lo tanto el flujo va a ser constante. O sea, si ustedes aplican la ley de Faraday, si esta corriente es constante, la derivada de la corriente respecto al tiempo es cero, de manera que la FEN es cero. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí tendríamos un medio en movimiento, ¿verdad? Porque el circuito, el solenoide se quita. Bueno, no un medio en movimiento, porque el medio sería el circuito que está en el plano XY, ¿verdad? El solenoide solamente representa el campo. Eso es lo que representa el solenoide, el campo magnético que provoca la FEN. Entonces, el solenoide, supongamos de que lo movemos hacia abajo, lo quitamos, lo movemos hacia abajo. Al reinsertarlo, le damos vuelta al solenoide y lo reinsertamos de manera que las vueltas van al revés y el campo magnético iría hacia abajo. Entonces, al reinsertar el solenoide, aquí sí existiría una FEN momentáneamente, ¿verdad? Momentáneamente.
No sé si me explico. O sea, el solenoide y el circuito están en reposo. No existe corriente inducida. El solenoide se saca y después se vuelve a introducir. En ese proceso se genera una FEN en ese instante, ¿verdad? En ese momento. Pero una vez que el solenoide queda quieto, la corriente cesa. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo dos figuras, la A y la B. En la figura A, suponemos de que el solenoide se va moviendo hacia abajo y en la figura B el solenoide va ingresando, va entrando al circuito. Entonces, van a haber dos flujos. El flujo 1 y el flujo 2. El flujo 1 es en la figura A y el flujo 2 en la figura B. Sería como el flujo final y el flujo inicial, ¿verdad? Fíjense que los flujos son idénticos a los flujos que obtuvimos acá. Por eso no hice el proceso, porque son idénticos a estos flujos. Son idénticos. Para calcular flujo, ¿qué es lo que hacemos? Integramos el campo magnético en el área circular del solenoide. Entonces ese flujo magnético es idéntico a este, ambos. Solo que hay uno que tiene un signo menos, ¿verdad? Porque el diferencial de área, recuerden que el diferencial de área de la integral siempre lo tomamos en z positivo, el diferencial de área, no lo cambiamos. Lo que cambiamos es el campo magnético, porque le hemos dado vuelta al solenoide. Entonces, por esa razón, este flujo quedó con un signo menos. Porque al hacer el producto punto de B con el D de A, aparece ese menos. Pero los flujos en magnitud son idénticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El delta phi, o sea, el cambio en el flujo, en ese proceso, el cambio en el flujo sería el flujo final menos el inicial. Al restar estos flujos me queda esto. Lo que queremos es encontrar la carga que pasa por la resistencia. En el problema, ¿verdad? Me están pidiendo magnitudes. Desde el momento en el problema no me están pidiendo signos ni direcciones, ¿verdad? De nada, me están pidiendo únicamente la carga como una magnitud. Entonces, para no complicarnos la vida con signos, tomamos valores absolutos para todas las cantidades. Para esta cantidad tomamos el valor absoluto del delta phi. Es esto. El valor absoluto. En la ley de Ohm, que vamos a usar ahora, tomamos el valor absoluto de la FEN, es igual a corriente por resistencia, pero la corriente la vamos a expresar como la derivada de la carga respecto al tiempo, porque lo que vamos a hacer es resolver una ecuación diferencial. Sustituimos esta corriente en la ley de Ohm y me queda esto como una ecuación diferencial porque la FEN es una derivada, ¿verdad? La FEN es la derivada del flujo respecto al tiempo. Pero como estoy tomando el valor absoluto de la FEN, aquí no aparece el signo menos de la FEN. Entonces, esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. El diferencial de t aquí lo podemos cancelar y me queda esto. Esto lo integramos ambos lados. Aquí integramos el lado izquierdo. El lado izquierdo, la integral, es la carga total. El lado derecho, la integral, es el cambio en el flujo. Integramos desde el flujo inicial hasta el flujo final. Y esto no es otra cosa más que el delta phi que encontramos acá, ¿eh? Solo que tomamos los valores absolutos, ¿verdad? Para todas las cantidades. Bueno, entonces, este es el delta phi, el cambio en el flujo, que ya está calculado aquí. Es 2 veces esto, dividido entre R, y esta es la carga. Esta sería la carga que pasa por esa resistencia en ese proceso de sacar y después volver a introducir lo que es el solenoide. Pero esto, como les digo, esto solo se produce en ese instante, ¿verdad? Una vez que el solenoide queda quieto, la corriente se detiene. Entonces, esta sería la respuesta, esta es la carga. Bueno, entonces, como ustedes ven, la ley de Faraday es un tema complejo, no hay que negarlo, ¿verdad? Es un tema que requiere bastante dedicación. Por esa razón es que se le va a dar un poco de más chance para que estudien, ¿verdad? En Semana Santa, ¿verdad? Ojalá que aprovechen el tiempo, ¿verdad? Porque sí, la verdad, los problemas
aparentemente algunos problemas se ven sencillos, pero conceptualmente son bien complicados, ¿verdad? Sobre todo la ley de Lenz. Bueno, no sé si tienen preguntas. No hay preguntas. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir. Vamos a ver. Lo que les quiero mostrar ahora es un problema. Creo que no me va a dar chance de terminarlo, ¿verdad? Pero este problema también tiene bastante complejidad, digamos, porque es un medio en movimiento. Este problema es muy importante. Es muy importante por las aplicaciones que tiene. Es sobre la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Este problema es básicamente el principio de cómo se genera la electricidad en las hidroeléctricas. Ustedes saben de que se hace girar una bobina en torno a un campo magnético constante, ¿verdad? Y eso es lo que genera la electricidad. Entonces, este problema es el principio de funcionamiento de los generadores eléctricos. Aquí, en el problema, tenemos una espira que va a estar girando. Es una espira en rotación, en medio de una inducción que es constante y que apunta en la dirección X. La espira está girando como un cuerpo rígido alrededor del eje Z. Tiene un eje de rotación, ¿verdad? Que es el eje Z, a velocidad angular constante. De modo que phi es una función del tiempo con la forma igual a esto. Este ángulo, que es la fase, sería WT más phi sub 0, donde phi sub 0 es el de fase. Este es el de fase. Este es el ángulo en t igual a 0. O sea, el ángulo inicial. Debemos encontrar la phi inducida. El problema sería este. Vamos a ver. Tenemos una espira rectangular que va a estar girando en torno al eje Z. El eje Z es mi eje de rotación, de manera que la velocidad angular apuntaría en Z positivo, y hay una inducción uniforme. Tenemos que la espira descansa en este instante en el plano ZY, de manera que el campo magnético está saliendo de la pantalla en la dirección de X positivo. Aquí tenemos una mejor imagen de lo que está ocurriendo. La espira va a girar. Según los datos del problema, en ese problema, ¿verdad? Este es un problema de libro. Es un problema de libro, es un ejemplo. Para complicar un poquito más los cálculos, me dicen de que la espira se encuentra girada un ángulo phi en el instante t igual a 0. De manera que no yace sobre el plano ZY, sino que está a un ángulo con respecto al plano ZY. El ángulo es phi. El campo magnético, que está en amarillo, apunta en X, es constante. Este vector en rojo, vector normal, es un vector perpendicular al plano de la espira, pero en este instante en el cual el ángulo es phi, de manera que el ángulo entre el campo magnético y el vector n es también phi. Es el mismo ángulo phi. Bueno, ¿cómo resolver este ejercicio? Lo podemos hacer con los dos métodos, con la ley de Faraday en forma general o con la FEN de movimiento. La ley de Faraday en forma general es más fácil, ¿verdad? La ventaja que tiene la FEN de movimiento es que me da la dirección de la corriente de una sola vez, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de las dos maneras, porque es importante que sepan utilizar los dos métodos. Este problema, como les digo, tiene mucha importancia porque es la forma en que se genera la energía. Entonces, nosotros podemos resolverlo así. En este caso, el procedimiento que vamos a seguir es calculamos el flujo magnético y luego la FEN. La FEN de movimiento consta de dos términos. Este término más este. Este es el término de movimiento donde aparece el producto cruz. Este es el término que no es de movimiento, ¿verdad? Donde aparece la derivada de B respecto a T, pero en este caso es 0, porque el campo magnético es constante. Su derivada es 0.
Entonces, están las dos formas de hacerlo, que es la ley de Faraday en forma general, y está la Fe de movimiento, que es exactamente esto, con este término igual a 0. Podrían, fíjense bien, tengan mucho cuidado acá, porque puede ser de que en algunos casos, bueno, yo creo que no hay problemas, ¿verdad? No hay problemas en el libro tan complicado, ¿verdad? Podría darse el caso de que yo tenga un medio en movimiento y un campo magnético variable, o sea, podemos tener ambas cosas a la vez, ¿verdad? Pero ese caso sería un caso extremo, ¿verdad? Si el campo magnético está variando y el medio está en movimiento, tendríamos dos integrales para calcular la FEN. Este integral no sería 0, ¿verdad? Pero generalmente, cuando el campo sea constante, el medio va a estar en movimiento y cuando el medio esté en reposo, el campo va a ser variable, o sea que siempre una de estas integrales va a ser 0, ¿verdad? Al menos para hacerlo más fácil, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos con la ley de Faraday, así como está en forma general, el problema es bien simple. Lo que tenemos que hacer es calcular flujo magnético con esta integral. El campo magnético es constante, apunten X. El diferencial de área quedaría expresado de manera arbitraria en la dirección n, una dirección arbitraria. Pero, por definición de producto punto, el producto punto de x punto n, como ambos vectores son unitarios, su magnitud es 1, de manera que al hacer x punto n, me queda coseno de phi. El ángulo entre ellos, ¿verdad? El ángulo entre esos dos vectores, ¿quién es? El ángulo entre n y el campo magnético es phi. Por eso queda coseno de phi. B sub 0 es constante y coseno de phi. Bueno, aquí hay que aclarar. Este ángulo phi no es constante, es variable. Fíjense bien, tengan cuidado en eso, miren. El ángulo phi no es constante, es variable, depende del tiempo. Lo que sucede es que la integral de flujo no depende del tiempo. La integral de flujo es una integral de superficie. Es una integral que se hace en coordenadas geométricas, ¿verdad? X, Y, Z. Aquí la variable de integración jamás va a ser el tiempo. Siempre van a ser coordenadas espaciales, X, Y, Z. Entonces, coseno de phi se saca del integral. Y la integral de superficie, aquí no la planteamos, simplemente la superficie es la superficie de un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, ¿verdad? A por B. A es la altura, B es la base, el ancho. Entonces el área es A por B. Ahí no hay que complicarse la vida, ¿verdad? No tenemos por qué plantear esta integral. Simplemente ya sabemos de qué es el área. Entonces, el flujo me queda expresado de esta forma. Es necesario que sustituyamos el ángulo phi para que quede de manera explícita la dependencia del flujo con el tiempo. Acuérdense, si un flujo no depende del tiempo, la FEM va a ser 0, porque la derivada del flujo respecto al tiempo sería 0. Bueno, entonces, lo que sigue sería aplicar la ley de Faraday. Al derivar esto respecto al tiempo, la derivada del coseno es el seno, menos seno, menos el seno. Derivada del, vamos a ver, y así sería. Entonces, multiplicamos, es regla la cadena la que usamos, ¿verdad? La derivada del argumento es W, aparece W. Entonces, aquí solo, fíjense bien, aquí solo estoy derivando, derivada del flujo respecto a T, es negativo. Después lo sustituyo acá en la FEN y menos por menos da más. Y me queda esto es la FEN. Y aquí se termina el problema, porque lo que me piden es la FEN. Bastante simple hacerlo con la ley de Faraday, pero hacerlo con la FEN de movimiento es
muy complicado, es muy complicado. Generalmente en los generadores eléctricos lo que se utiliza es una bobina que consta de varias espiras, ¿verdad? En este caso, en el problema solo existe una espira, pero ¿qué pasaría si tuviésemos n espiras? Si colocamos n espiras, una encima de otra, lo único que va a cambiar ahí es que la FEN va a aumentar en un número n. Multiplico la misma FEN por n y ya tenemos la FEN inducida. Esto es un generador eléctrico. Entre más espiras hay, mejor, ¿verdad? Porque la FEN va a aumentar. Y este es el principio de la generación de energía eléctrica. Este es el principio, el de la ley de Faraday, ¿verdad? Como ven ustedes, aquí tenemos un generador. Esto es lo que este es el principio que se aplica en las hidroeléctricas, perdón, que se hace girar esto mediante turbinas en medio de una inducción uniforme y así se produce la energía eléctrica. Entonces, por esa razón, este tipo de problemas es muy importante entenderlo, ¿verdad? Por las aplicaciones prácticas que tiene. Bueno, vamos a dejar para la siguiente clase resolver este problema con la FEN de movimiento porque es muy importante también entenderlo así. En ese caso, se nos complican las cosas, ¿verdad? Porque tenemos que hacer cálculos más complicados. Bien, entonces no sé si tienen preguntas. Vamos a terminar la clase hoy por acá. No sé si hay dudas, comentarios.